descuido que se pudiera tener. Si usted recordará, también hubo un periodo en el que la justificación por la fe, la salvación, estuvo en un ocultismo tremendo, básicamente una oscuridad, porque se señalaban tantas otras cosas, la obra, la iglesia, etcétera, hasta que llegó la Reforma en el siglo XVI. Así que sí ha habido brotes en ello, pero no ha sido quizás, como la iglesia está en construcción, está en edificación, el Espíritu Santo siempre ha supervisado y ha llegado en el momento preciso, como ha pasado con Pentecostés. Alguien dijo una vez también que quizás una de las respuestas, que no es determinante, pero es que la obra de Pentecostés llegó en un momento de un crecimiento tremendo en el mundo, en el que se ha esparcido el Evangelio y ha logrado alcanzar más gente que quizás en tiempos pasados. No sé si contesté algo. Dentro de lo que es los carismáticos, hablando de la Iglesia Católica, y algunas manifestaciones neopentecostales, ¿qué tan genuino podemos decir que son esas manifestaciones? Me voy a apoyar en lo que dijo el hermano Melvin Hanks en un librito muy pequeño pero muy sustancioso, se llama El Espíritu Santo y la Religión Universal. Él dice: no debemos negar una obra genuina del Espíritu Santo donde esta ocurra, donde quiera esta ocurra, pero no debemos descuidar las áncoras de nuestra fe, es decir, las bases de nuestra fe. En otras palabras, si está en contradicción con la cuestión de la fe, ¿no? Puede haber una situación que eche por tierra otras doctrinas esenciales o fundamentales. Eso es en sí lo que uno pudiera decir, ¿no? En algunos casos, alguien ha mencionado también, Francisco Lacueva, él dice, un texto, dice, uno niega que puede haber hasta salvación en ciertos lugares, que quizás hay un desvío tremendo, pero él dice, aplica el texto que dice Apocalipsis: salid en medio de ella, pueblo mío, tendrá que salir de ella. Importantes. Adelante, hermano. Hace poco, John MacArthur, un escritor erudito de una iglesia cesacionista a nivel mundial, hizo una declaración usando las redes y usando los medios de comunicación en contra del movimiento pentecostal y carismático. Y como fue en Estados Unidos, ¿cuál es su opinión al respecto? Porque incluyó las asambleas de Dios. Me tocó ver ese video, porque está ahora se puede ver en internet y es muy antipentecostal, fuertemente, es fuerte calvinista también, y es el fundador y director de un seminario ahí en California. El superintendente de la Asamblea de Dios en Estados Unidos le acaba de dar una respuesta a él también, lo hizo también por internet y también en un escrito, y él simplemente hace un llamado a decir, él lamenta que una mente tan brillante, porque el hombre es un erudito, como dijo mi hermano, ¿verdad? Es que una mente tan brillante no dé cabida o aceptación al hecho de cómo la iglesia pentecostal, y señalando quizás las asambleas de Dios y otras organizaciones, iglesias tradicionales se han abierto y han reconocido básicamente de que tenemos una unidad de doctrina, es decir, tenemos una fe sustancial, y que se fundamenta en algo así para descartarlo. En realidad no se atenta con ninguna doctrina, al contrario, creemos que, y tomando las palabras del hermano que ha tocado a nosotros, la iglesia pentecostés, descubrir la figura del Espíritu Santo en la forma en que la Biblia lo presenta. No se descarta que ellos no la conocieran, la figura del Espíritu Santo, pero en la forma, el énfasis que ahora con Pentecostés se ha dado. Así que una de las cosas que podemos decir es, originalmente el pentecostalismo fue tratado como una herejía, se le trató como si fuera un grupo sectario, pero hoy de veras se ha ganado un lugar, ha sido reconocido. Y no solamente esto, iglesias tradicionales
están abiertas a mover el Espíritu Santo. Se me permite decir una cuestión muy satisfactoria para mí, inclusive fue mi hija, la mayor, ella estudió en un seminario bautista. Yo le dije, pero ya te perdonó el Señor, no sé qué. Pero el punto es que ella estudió en un seminario bautista y este seminario bautista no solamente, sino que la becó y fue y pudo terminar y continuar sus estudios. Pero a mí me llamó la atención esto, que es un seminario bautista abierto tremendamente al mover del Espíritu Santo. Algo que a mí me preocupó mucho una ocasión es que un joven que estaba estudiando, era compañero de ella y de otros más ahí, él era antipentecostal, venía de una postura fuertemente también, así como marca mi hermano Emilio, ¿verdad?, de este señor MacArthur. Y dijo alguien, cuando estaba hablando con el grupo de estudiantes, de los 10, digamos, si no recuerdo cuántos eran, pero de los 10, 8 eran pentecostales y él solamente otros no lo eran. Y ya cuando se dio cuenta, pues todo estaba entre ellos. Lo invitaron a la iglesia que estábamos cerca del seminario. Dijo, ve, nunca has pisado una iglesia pentecostal, te invitamos. Y entonces fue y estuvo ahí con nosotros. Era una iglesia, hermanos, que fue de las iglesias que fundó el hermano C.H. Hall, pero realmente había decaído a tener hasta 8 miembros nada más. Lo cierto es que estábamos ahí trabajando en esa obra y estaba habiendo un crecimiento y él estuvo ahí. Pero cuando él se fue, hizo un comentario a mi hija, dijo, bueno, realmente no noté nada de diferencia con la iglesia bautista. Yo hasta hice una broma, ¿verdad? Dije, no, pues ya me atrasó. Entonces imagínense, pues no es nada así. Pero lo que quiero decir es, se abrieron y hoy en día movimientos así como ellos están abriéndose al mover del Espíritu Santo. Una señal de que lamentablemente el hermano MacArthur marca algunos ejemplos que sí tiene razón, pero eso no es el caso de las Asambleas de Dios o de todos los pentecostales. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga, hermanos. Como pueblo pentecostés, nosotros, a diferencia de los que tienen herencia calvinista, vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo, lo vemos como Dios. Y la pregunta concreta ¿es correcto, hermanos? Yo acostumbro a orar al Espíritu Santo, a adorarlo, verlo como Dios, pero ¿es correcto dirigir nuestra oración a Él y pedirle que nos ayude en la edificación de la iglesia? ¿O es más correcto, como he visto algunos otros criterios, simplemente trabajar y Él respaldará la obra? Entonces la pregunta ¿es correcto orar pidiendo al Espíritu Santo algo? En realidad la Biblia no presenta nada que sea opuesto. Se dice que le oremos al Padre en el nombre de Jesús, pero no establece como algo incorrecto el hecho de que lo hagamos al Espíritu Santo, no lo establece así. Ahora, se entiende la función del Espíritu Santo como el que es el medio por el que Dios está edificando dentro de la economía de la salvación, en la Trinidad, pero si Él es Dios, no veo por qué no podamos adorarlo a Él, por qué no podamos aún clamar a Él siendo el Dios mismo. De MacArthur, como una moraleja, una reflexión, es que MacArthur es un erudito, es tal vez de las personas más eruditas que tiene esa iglesia, tiene una Biblia comentada y entonces es la fuente de información que usa mucha gente, y casi todos los comentarios bíblicos que tenemos son cesacionistas. Hablar de Matthew Henry, hablar de Bacon, hablar de William Barclay, hablar de Hendrickson, son todos los comentaristas de La Cueva, todos son cesacionistas. Es decir, que muchas de las fuentes que vamos a consultar, incluso en la escuela bíblica, por ejemplo, el Sermón Eficaz de Cram, es cesacionista. O Jesús el Maestro es de didáctica, es cesacionista. Mucha de nuestra literatura es de iglesias no pentecostales. Y a veces nosotros vamos a consultar un libro para preparar nuestros sermones, pero no son literatura pentecostal. Entonces, por un lado, es la precaución en la lectura de algunos libros que son de iglesias cesacionistas. Pero por otro lado, la gran oportunidad que tenemos ahora con una nueva generación para
tener escritores pentecostales y consumir nuestros materiales. Esa es la confiabilidad de los materiales de las asambleas de Dios, no solamente de acá, pero ahora de la Universidad Global, o que usan el material de vida cristiana y de servicio cristiano, que son escritores pentecostales. Entonces, eso es material confiable, digerible. Y no obstante, hay otros materiales que de pronto, a veces en la oferta, en la promoción o en los diseños, o que son editoriales como la editorial del Paso, Texas, que es cesacionista y que tiene muchos materiales y muchos años y tienen buena promoción, pero de pronto hay material que no es filtrable, que no es confiable, porque especialmente en el tema pentecostal. Así que para mí debemos de promover nuestra literatura que contiene nuestra doctrina, consumir lo nuestro. No estoy diciendo que no podamos usar otro material, pero siempre con esa observación de que no solamente es que necesitamos escritores en teología pentecostal, pero también necesitamos gente que crea en los ministerios hispanos o los ministerios mexicanos, porque, por ejemplo, el caso de La Cueva o del curso de formación teológica evangélica, que lo publican en España, a mí me parece un poquito contradictorio que todavía seguimos dependiendo de España en la teología, que sigamos dependiendo. La editorial CLIE no es pentecostal, es cesacionista, y entonces algunos de los cursos teológicos que se llevan en la escuela bíblica no son pentecostales. Así que por un lado tenemos que producir lo nuestro. El Dios que ha levantado escritores en Estados Unidos y en Europa es el mismo Dios de México, y el mismo Dios que levanta escritores allá quiere levantar escritores acá. Así que hagamos nuestro trabajo, creamos a nuestra gente y consumamos nuestros materiales. Gracias. Bien, hermano Mateos. Quiero hacer un comentario al comentario de mi hermano, muy bueno, de veras. Creo que da un punto central, porque hemos fallado en eso. Y digo hemos fallado porque estamos colgados, a veces consideramos que no vamos a hacer algo de inclusión, pero debemos comenzar. Una de las cosas es que estas iglesias tradicionales, como la del hermano MacArthur y otras más, tienen 500 años de historia, una trayectoria. Para mí el pentecostalismo, que comparado al lado de ellos en cuanto a tiempo, pues está empezando, digámoslo así, ¿no? Tiene un siglo apenas, va a celebrar precisamente los 100 años de la fundación de asambleas, ¿no? Del nacimiento pentecostal. Pero me refiero que en este periodo, un siglo, se ha logrado bastante. Y yo creo que el incentivo del hermano es bastante valioso. Y yo sí me uno a que tengamos cuidado con la literatura. Hay por ejemplo, el caso de Gordon Fee. Gordon Fee es un autor que es un erudito en exégesis, por ejemplo, que es una de las materias para mí una de las más complicadas o difíciles. Con todas las expresiones decimos, el erudito número uno en cuanto a esa materia es Gordon Fee, y sus obras se están traduciendo. 1 Corintios, Pablo, Espíritu y Pueblo, son obras que se han traducido al español y están excelentes. También señor Erwin es un teólogo que era antipentecostal, era bautista. El Señor lo bautizó con el Espíritu Santo, había escrito un libro que se llama El bautismo en el Espíritu Santo y era en contra del pentecostalismo. A los 20 años de haber escrito ese libro, el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo y ahora acaba de escribir un nuevo libro, o sea, el libro mismo, pero ahora con una perspectiva diferente. Es una defensa tremenda sobre el bautismo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Un excelente libro. Nuestras obras, Mano acá, y las obras que se estén haciendo, debemos consumir y ver eso. Un punto más. Alguien me hizo una vez una pregunta: ¿por qué, si, por ejemplo, Billy Graham, que es un gran siervo de Dios, mis respetos para ese hombre, que ha tenido una trayectoria muy limpia, es un hombre que escribe un libro en contra de, en cierta manera, pues es también cesacionista, cree que los dioses han cesado, y él llega a decir que no hay tal cosa de las lenguas. Dice, ¿cómo un hombre pudo ser usado tan poderosamente como él, y él no cree en las lenguas, no cree en el bautismo del Espíritu Santo? Una respuesta que creo que nos puede ayudar mucho es: nosotros tenemos que ver que una verdad bíblica no es verdad por la experiencia de otro, sino porque es bíblica.
no podemos responder por qué razón Dios usó poderosamente Brigham y no fue bautizado con el Espíritu Santo como otros vemos o lo creemos. Pero lo cierto es que la Biblia habla del bautismo. Una verdad no es verdad por ser histórica, sino por estar en la palabra de Dios. Y de ahí partimos, no partimos de las experiencias de otros, sino de la palabra. Y digo esto porque nosotros a veces leemos más libros de experiencias, testimonios, y eso pega mucho y a veces lo vemos como doctrina, pero el énfasis está en que sea doctrina bíblica, no en la experiencia de Dios.